Bueno, amados hermanos, vamos a seguir hablando sobre la promesa, que estamos en los 50 días de Pentecostés y obviamente tenemos que seguir hablando. Y les estaba hablando sobre la promesa, pero hoy les voy a hablar de la importancia de la promesa, o mejor dicho, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Bien, Hechos 1:4, vamos a empezar por ahí. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, a través del Antiguo Testamento y en los evangelios se habló mucho del bautismo del Espíritu Santo. Se habló demasiado. Y por eso el Señor dice, la cual les dijo: oísteis de mí. Ustedes se acuerdan que había hace unos años había una propaganda de una crema dental y decía y decía y terminaba, se lo repito, ¿sí se acuerdan? Porque la repetición de algo hace que se quede en nuestra cabeza, en la información. Y eso es lo que hizo el Señor a través del antiguo, del evangelio, de los evangelios, eso. ¿Y por qué hablaron tanto de eso, hermanos? ¿Por qué hablaron tanto del bautismo del Espíritu Santo? Y hoy quiero hablarles de 3 cosas por las cuales el bautismo del Espíritu Santo es importante y que nosotros tenemos que anhelarlo también para que estas 3 cosas se hagan realidad en la vida de nosotros. Lo primero es que el bautismo del Espíritu Santo es importante para cualquier actividad espiritual o física en la iglesia. Cuando el Señor le ordenó a los discípulos no emprender ninguna actividad espiritual, el Señor sabía eso. Dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no sean llenos del Espíritu Santo. No se vayan a ir. Y había mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque el evangelio hasta ahora estaba empezando. La iglesia como tal no existía. La iglesia empezó a existir con la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2. Y de ese tiempo hasta ahora han pasado un promedio de 2000 años. Y hoy podemos decir que Colombia tiene algunos creyentes, para unos 5 millones de creyentes, yo no sé. Argentina tiene como 4 o 5 millones, Brasil más, porque allá hablar del cristianismo es muy normal. Allá las asambleas de Dios es como Coca-Cola. Eso es muy popular en el Brasil. Y el evangelio está creciendo. Pero en ese momento el evangelio estaba en ceros. Solamente habían 120 personas esperando en el aposento alto el cumplimiento de la promesa del Señor, no como hoy en día. Y el Señor les dice, a sabiendas de que hay tanto trabajo, tanta cosa que hacer, les dice: no pueden realizar ninguna actividad, en este caso la expansión del evangelio, sin el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, que fueron las últimas palabras del Señor, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí dice: y me seréis testigos y empieza hablando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como la Patagonia, ¿no? Que tengo una conocida ya. Estoy en un grupo de escritores de América y ella es una escritora y es de la Patagonia. Estuvimos orando por ella porque pasó una eventualidad difícil. Hasta allá, hasta lo último de la tierra. Y el Señor les dijo que no podían ser testigos hasta que no recibieran poder. O sea que es muy importante, ¿sí o no? Imagínense eso. Yo no puedo predicar el evangelio, tremendo, ¿no?, si no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Claro, yo puedo hacerlo, pero lo ideal es con el bautismo en el Espíritu
Santo. Es decir, que el Señor considera que lo que yo haga para Él debe estar primero remarcado con el bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 6 hay una muestra clara de eso. Porque en Hechos 6 se presentó un problema en el comedor de la iglesia. La iglesia tenía un comedor. Y en ese comedor, allí los beneficiados eran las viudas, porque las viudas, cuando una mujer queda viuda, no es como hoy en día, que queda algunas pensionadas, algunas quedan con las posesiones del esposo, si tiene, claro, o si es una mujer independiente y empoderada, pues tiene de todo. Pero en este tiempo, cuando una mujer queda viuda, significaba tres cosas: prostituirse para poder comer, pedir limosna o morirse de hambre. No había otro. Tremendo, ¿no? Porque las mujeres no tenían los derechos. Ustedes saben que a través de la historia les ha tocado a las mujeres batallar. Así que este comedor era para eso, para darles de comer. Pero se presentó un problema, porque un grupo de hermanos consideraron que sus viudas no eran atendidas de la manera más eficaz. Usted sabe que en todo lugar hay problema, y aquí se presentó un grave problema. El apóstol Pedro y los apóstoles dijeron: ¿sabe una cosa? Necesitamos meseros, gente que sirva comida. Y dijeron en el versículo 3, y mire las condiciones para ser parte del comedor de la iglesia. Y uno puede considerar, hermanos, que un comedor no tiene nada de espiritual, nada. O una fundación, todo lo requiera un trabajo social como este. Y las condiciones o los requisitos que presenta los apóstoles son tremendos. Dice: buscad pues, hermano, el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos, de entre vosotros a 7 varones. Y comienza la lista. Primera, de buen testimonio. Obvio, ¿cierto? Que no esté involucrado. Por ejemplo, ahorita no podemos tener de maestros en la iglesia infantil a gente menores de 18 años, o con un prontuario delictivo o un pasado sexual cuestionable. Es como si Garavito, que dice que va a una iglesia, no, es cristiano, no sé, nunca lo podrán poner de maestro de niños, ese violador sinvergüenza, ¿verdad? De buen testimonio. Dice, y la segunda dice, lleno del Espíritu Santo. Y a mí me parece increíble eso, ¿no? Que para servir almuerzos o en la distribución diaria de los alimentos, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Y nuestra lógica nos dice que no hay necesidad. Es que, hermano, no hay necesidad para servir sancochos, ¿sí o no? Yo no necesito hablar en lenguas para echar caldo en un plato, ¿sí o no? O sentir el fuego del Espíritu para calentar la sopa. Yo no necesito de eso. ¿O sí? No. Lo que a veces nosotros queremos que quieran. Pero Dios, ¿qué dice? Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si esta condición la colocara a uno como pastor, la gente, ¿qué diría? Es que es como exageradito el pastor, ¿sí o no? Pero el pastor me parece que es muy fanático. ¿Cómo así que para yo ser un simple mesero, que no es simple a propósito? Porque servir, hermanos, en el reino de los cielos es algo grandioso. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Yo pienso que el pastor está exagerando, pero como el que dice Dios, ¿qué podemos decir? Díganme ustedes. ¿No podemos decir? Nada, hermanos, nada. Entonces, cuando uno quiere trabajarle al Señor, o lo que Dios considera, tanto de predicar, que es importantísimo, como un trabajo social, hermanos, necesitamos esto. Y hay otras condiciones, ¿no? Está, por ejemplo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
3 elementos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que sean sabios, porque uno necesita sabiduría hasta para servir una sopa, ¿sí o no? Porque si usted tiene niños, dentro de la queja de algún niño va a decir a él: ¿por qué le dieron la presa más grande? Ah, ¿sí ve? ¿Usted necesita sabiduría para eso? Sí. Que usted tenga más de un hijo, usted necesita sabiduría para eso. Porque los hijos se están midiendo, ¿sí o no? Los hijos se miden, hermanos. Por eso cuando una pareja tiene un hijo y esperan el segundo hijo, lo que yo les aconsejo cuando me piden consejería es: cuando nazca el bebé, cómprele un buen regalo al primero, para que le digan: mira, esto es por tu hermano. Porque ¿qué va a sentir el otro? Que lo van a desplazar, que no lo quieren mucho. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, sí. Cuanto más ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a mí me impresiona eso. Moisés se encontraba profundamente estresado por la carga tan pesada que estaba llevando de ser líder del pueblo, porque no es fácil. Y él reprocha eso. Porque cuando uno está estresado, ¿uno qué habla, hermanos? ¿Bellezas? No. Porque a mí, solo a mí. Porque mi estrés cuando yo era pequeñito era que me mandaran a la tienda, ¿no? Uy, a mí me da una rabia, hermano. Sobre todo cuando yo llegaba a la tienda y mamá me decía: ay, se me olvidó encargarte de tal cosa. Qué piedra tan tremenda. Y sobre todo que la tienda donde me tocaba ir era lejos, Don Benito, y me tocaba como unas 8 cuadras, y la última cuadra era una subida así, vea. Así que me tocaba ir allá. Al último, cuando ya fui creciendo, le dije a mamá, me decía: vaya, traiga un cuarto de manteca, porque antes era manteca, ¿recuerdan? Un cuarto de manteca, y no nos morimos nadie. Un cuarto de manteca, traiga no sé qué. Allá más grandecito le decía: ¿eso es todo? Porque yo por ahí no vuelvo. No. Y así mamá se lo olvidara, yo tenía que volver a las malas, porque eso era, yo no por ahí no vuelvo, pero yo tenía que volver. Entonces cuando uno está estresado, ¿qué dice? Siempre yo. Y yo me acuerdo cuando mi hermana, que nació cuando yo tenía 12 años, gracias a Dios, ella comenzó a hacer los mandados. Y ella le decía a mamá: ¿por qué no manda a Olmer? Y mamá le decía: es que Olmer ya lo hizo, ahora le toca a usted. Siempre yo, decía. Siempre yo. Y yo le decía: sí, siempre usted, de malas. Porque entre los hermanos esa expresión de cariño tan hermosa, ¿no? De malas, vaya usted, a usted le tocó. Y yo le decía, yo le daba ánimo, yo le decía: y no sea desagradecida que la tienda está allí nomás. Porque es que a mí me tocaba lejos, hermano. Sí, ¿verdad? Entonces le reprocha al Señor. ¿Y sabe qué me gusta de Dios? Que Dios nunca cuestiona un reproche. Aunque no va a hablar de eso, ¿no? Pero el Señor le presentó una solución. Miren lo que dice acá, el versículo 17 y 18, número 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo, sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé, hablaré allí contigo, tomaré del espíritu, oiga, que está en ti, y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Tremendo. Estamos hablando de Moisés, y Moisés necesitó de un equipo. O sea que el equipo también debe ser lleno del Espíritu Santo. Y eran hombres ancianos, hermano. No era cualquier moco en la pared. No era gente, príncipes, ancianos, sabios, llenos de la palabra. Pero ¿qué necesitaban? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si yo voy a tocar en la iglesia, ¿qué debo tener? Llenura del Espíritu Santo. Y como iglesia, y no estoy hablando de aquí solamente, sino de la iglesia del Señor, tenemos esa falencia. Y lo digo porque conozco. Porque uno, ¿qué quiere de un músico? Primero que sepa
que sepa tocar. Yo no sé tocar ningún instrumento, hermano. Yo comencé a tocar guitarra y a los 3 días me avejigaron los dedos. Y no, eso no es para mí. Me gustaba la batería, pero no sé, no hubo la oportunidad. Pero a mí nunca me gustó eso. Entonces uno que busca gente con talento, ¿no? Gente que cante, porque no hay cosa más horrible que escuchar a alguien cantar, ¿no? Hay gente, usted no ha visto a sus hijos en la casa, hermanos, que se ponen audífonos y cantan. ¿Sí los ha escuchado? ¿Sabe cómo cantan? Horrible. Ellos piensan que cantan bonito, porque tienen audífonos. Uy, hermano, es mejor que lo cojan a una palo, hermano, que escuchar eso. Cantan horrible. Que uno busca gente con talento. Pero Dios, ¿será que Dios también busca gente con talento? Sí, pero también llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante el bautismo del Espíritu Santo? Muy importante, hermanos. Ahora, ¿podemos hacer todo lo que he nombrado y mucho más sin la llenura del Espíritu? Claro. Yo puedo predicar sin eso, yo puedo cantar sin eso, tocar al Señor, pertenecer al grupo. Y cuando yo he dado clase a pastores, yo soy una persona que ministro a mis alumnos. Y pregunto, ¿usted es bautizado en el Espíritu Santo? Porque una de las metas mías es que llegó el pastor y yo sé que necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y no es que uno no pueda hacer las cosas, sino que las cosas se vuelven más pesadas, más difíciles. Porque, hermano, trabajar con seres humanos es lo peorcito que hay. Discúlpenme, porque cada uno trabaja con seres humanos. No estoy hablando de la iglesia. No. Es que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque somos seres humanos y los seres humanos somos complicados. ¿Sí o no? Si no fuéramos complicados, usted nunca pelearía con su mujer. O nunca pelearía con el esposo. Usted nunca pelearía con los hijos ni con la mamá. Imagine uno peleando con la mamá, que es la que le dio a uno la vida, hermanos, que lo llevó por dentro 9 meses y que desde pequeños somos como garrapatas, como, ¿cómo se llaman esos bichos? Como sanguijuelas, chupándonos la sangre de la mamá. Desde el vientre, hermano, 9 veces. La mamá se toma una vitamina y nosotros, ¿sí o no? Todo lo que se come la mamá fuma y nosotros también. Eso es así, porque todo lo de la mamá nosotros lo recibimos. Oye, 9 meses cargándolo a uno. ¿Y cómo le hablan muchos hijos a la mamá? Pero feos, y cuando están cambiando de voz, peor, en los hombres. ¿Sí o no? Y si uno es con la mamá así de desagradecido, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy difícil. Entonces, lidiar con seres humanos es difícil, porque todos tenemos una naturaleza, una manera de pensar, y hay gente delicada, que uno no sabe cómo decirle. Así era mi papá. Mamá decía, dígale a su papá, y yo, no, yo la pensaba. A mamá y le decía, pero cuando decían, dígale a su papá, usted es así, hermano, también, que los hijos piensan para decirle, dígale a su papá. Era como que me mentara la madre. Ay, Dios mío, yo sabía que se acercaba una tribulación, porque donde no le gustara lo que yo le decía. Entonces, hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No puedo seguir con los otros 2 puntos porque nos vamos a demorar mucho, así que voy a detenerme más acá en este. ¿Jesucristo necesitó la llenura del Espíritu Santo para hacer su misión en la tierra? Sí, imagínense. Yo pienso que era el que menos necesitaba, ¿sí o no? Porque estamos hablando de Jesús. Es Jesús. Jesús, nuestro Dios, ¿sí o no? Pero ¿por qué necesitaba? Hay algo que es importantísimo comprender. Porque Jesús es o era 100% Dios y 100% humano. Es increíble.
Entonces la parte divina, Él no necesitaba ayuda porque es Dios, pero en la parte humana, sí. ¿Por qué? Porque Él se cansaba. ¿O no? Jesús se cansaba, le daba sueño, bostezaba, le daba rabia, hacía chichi, popó. Sí, usted no quiere pensar eso, pero eso es cierto. En la parte humana. Bueno, iba a decir se enfermaba, pero no, ¿cierto? Jesús nunca se enfermó. Que es que le dio gripa al Señor. No, yo no he visto que Jesús se haya enfermado. Pero se cansaba. Un día fue a trabajar y llegó a su casa a descansar, dice la Biblia. Tenía hasta amigos, imagínese Jesús con amigos. ¿Será que Dios tiene personas íntimas, preferidos? No, pero como humanos sí. ¿Quién eran los amigos de Jesús? Lázaro, Marta y María. Y cuando llegaban a Jesús lo atendían muy bien. Excelente. Pero la labor de Jesús era una labor muy grande que en su parte humana era difícil. Era difícil. Nomás el sacrificio en la cruz, humanamente era imposible de soportar. Entonces, ¿qué necesitó el Señor? El bautismo, la llenura del Espíritu. Se encontró con Juan el Bautista, que era su primo. Y Juan lo vio y se puso contento y le dijo: Juan, no, bautízame. Y le dijo Jesús: no, bautízame tú. No, bautízame tú. No, bautízame tú. No, bautízame tú. Y se cayó la llamada. ¿Usted acuerda cuando estaba usted enamorado y hablaba con la muchacha y le decía: cuelga tú? Sí, no, cuelga tú. Y qué bendición con Cel cuando nos regalaba 5 minutos gratis. ¿Se acuerdan? Pero el problema es que a usted a veces le pasaba. ¿Se acuerda que cuando le pasaba los 5 minutos? ¡Ay, no! Me pasé. ¡Prum! ¿Sí se acuerdan o no? Ah, qué pesar eso. Entonces usted ponía una alarma para que le avisara a las 4:55 que debía colgar. Cuelga tú, no, cuelga tú. Bautízame tú, no, bautízame tú. No, bautízame tú, bautízame tú. Ah, está bien. Te voy a bautizar. Juan el Bautista bautizó al Señor. Y los cielos, qué bonito. Él vio que los cielos se abrieron, hermanos. Escuchó la voz del Padre y vio al Espíritu Santo descender sobre eso. ¡Fua! Tremendo, ¿no? ¿Y cómo quedó Jesús? Lleno del Espíritu de Dios. Y si Jesús necesitó la llenura, los apóstoles necesitaron la llenura, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Sí o no? Nosotros necesitamos la llenura. Nosotros necesitamos la llenura. Y cuando usted mira Mateo 4 y Lucas 4, dice: y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Léanlo y verán. O sea que después de la llenura que vino, una prueba, vea, la tentación de Satanás. Y Satanás le va a mandar un demonio, como dice el hermano Ricardo, a tentar a Jesús. ¿Sí o no? Porque hay demonios de menor rango a mayor. Ni siquiera un principado, una potestad. No, el mismo diablo fue a tentar al Señor. Por eso que necesitaba el Señor llenura del Espíritu Santo para poder soportar la prueba y la tentación. ¿Sí ve, hermanos? O sea, es que el bautismo del Espíritu Santo es muy importante. Sino que, como dijo un hermano aquel día acá: pero pastor, no, porque ve gente bautizada en el Espíritu Santo y es mal creyente. De eso lo voy a hablar dentro de 8 días. Lo voy a hablar. O 15 días, yo no sé cuándo. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué a uno le puede pasar eso? Como que no tiene impacto. Ahora, Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo y soportó 40 días de ayuno, hermanos. ¿Usted sabe qué son 40 días de ayuno? Yo hace tiempo no ayuno largo. Eso sí, tengo un deseo, unas ganas, pero me la aguanto. Yo tengo muchas ganas, así como usted, ¿no?
Usted tiene muchas ganas de orar, usted tiene muchas ganas de ayunar, pero ¿qué? No lo hacemos. Pero le dije a mi esposa, yo tengo que viajar otra vez a eso, porque yo viajo. Hay hermanos que tienen hoteles y ellos me dejan una habitación, pero contentos los hermanos que uno vaya a ayunar allá, o fincas. ¿Ustedes creen que sin la llenura del Espíritu Santo él aguanta 40 días? No aguanta. No aguanta. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es como el motor para muchas cosas. Entonces, si usted va a ayunar, pero si hay poca llenura del Espíritu Santo, hermano, usted no se va a aguantar. Usted y yo no nos aguantamos. Usted se va a ayunar, hermanos. Mire, para mí el día más difícil del ayuno es el segundo. Yo ayuno el primer día y me da hambrecita, ¿no? Uy, pero al segundo día quiero comer arracacha, quiero comer lenteja, brócoli, que es lo que no me gusta, hermano. Uy, se le despierta un hambre, hermanos. Usted quiere comer lo que sea, hermano. ¿Ah? Si estuviera en China por allá, no, que hay perros, que hay no sé qué, cucaracha bonito. Sí, deme eso. Del hambre, hermanos. Yo al segundo día, hermanos, soy un hambre ni el macho. Al tercer día me da hambre y ese cepíllese uno la boca, porque usted no se cepilla la boca, hermano. Hasta los chulos salen corriendo. Sí, porque su cuerpo empieza a descontaminarse. Yo he ayunado hasta 8 días. Una vez ayuné 8 días, otra vez ayuné 7. Y no es para que me lo dejen, porque hace tiempo no lo hago. Pero hay que volverlo a hacer. A ver si acabo de adelgazar un poquito. Aunque uno no ayuna por eso. Entonces uno no aguantaría sin la llenura del Espíritu Santo 40 días. Ahora, como murió Cristo, que yo le dije la vez pasada a ustedes, a uno le sale cualquier cosa, a mí me sale un uñero. Y eso cómo duele. Se encarna una uña y uno, ay, Dios mío, ay. Anoche fui con Elian a arreglar la cama para que acostara a mi esposa. Y ¡tome! Iba descalzo, hermano, y le pegué una patada. Porque en esa cama que nosotros tenemos, todos nos pegamos ahí. Porque en la mitad hay un soporte como metálico, puntiagudo, y ¡tome! Usted se vuelve al mundo un momentico y regresa otra vez. La rabia que le da a uno. Ahora que lo cogen a uno, lo partan por la mitad con un serrucho, le quiten la piel a uno, quemar vivo a los creyentes. ¿Será que uno aguanta eso? Pero ¿quién le da la fortaleza a uno? El Espíritu Santo. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es esencial, hermanos, para aguantar todo. Son 3 puntos, pero voy a hablar solamente de uno, ¿no? Entonces nosotros, es muy importante para hacer cualquier actividad física, espiritual y para cualquier evento, realmente es muy importante. No podemos hacer nada, ni siquiera ayunar, nada, hermanos, sin la llenura del Espíritu Santo, porque esa es la gasolina, el motor, ¿cómo era? Nuestra base. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que pretender, hermanos? Llenarnos del Espíritu Santo. Y porque si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de otras cosas. Nos llenamos de resentimientos, nos llenamos de odios, nos llenamos de negativismo, de depresión, nos llenamos de todo, porque todas esas cosas, al ver nuestra vida desocupada, se llenan. Pero si yo me lleno del Espíritu Santo, todo eso va a comenzar a salir. Todo eso. Entonces Dios necesita gente trabajando en su obra sana. Imagínese usted un pastor y lleno de odio. ¿Cómo era eso? Odiando a todo el mundo, hermanos. Me he dicho, comenzaría uno a predicar del infierno, ¿sí o no? No, porque salva. No, haría uno eso. Como Jonás. Jonás fue a predicar y toda la ciudad se convirtió. ¿Y cómo quedó él? Bravo, ¿sí o no? Con Dios.
Y le dijo el Señor: oye, ¿por qué te enojas tanto? Dice el Señor, tan lindo, ¿no? No como la mamá o no, el papá quiere que le voltee ese mascadero. No, Dios es tierno. ¿Qué haces tú con enojarte tanto? ¿Ah? Que yo ya sabía que tú lo ibas a perdonar. Por eso me fui para Tarsis. ¿Qué tenía él? Odio. Un odio, ¿por qué? Porque esos asirios masacraron a su pueblo. Cogían a las mujeres embarazadas, les rajaban el estómago y sacaban el bebé, y delante el papá y la mamá los tiraban y los paraban en lanzas, los ponían en el suelo como esta guerrillera Karina, ¿cómo? Les cortaban la cabeza a jugar fútbol delante de los padres, cogían a los niños de los pies y los estrellaban contra las murallas, los árboles, piedras. Horrible, una cosa horrible. Entonces, ¿qué quería Dios? Jonás, venganza, porque estaba lleno de odio. Y Dios le dio una gran lección. Entonces, si el Espíritu Santo me saca toda esa basura, porque me llena, es como usted tener en un recipiente un agua teñida, ¿no? Digamos Fresco Royal o Frutiño, ¿no? Y los otros. Pues esto de propaganda es gratis de una vez, no me pagan por eso. Pero de uva o de mora que es roja o fresa, no sé, y usted empieza a echarle agua, ¿qué va a pasar? Hay una limpieza hasta que eso sale, y entre más agua, más limpio, hasta que quede blanquito. Porque imagine un pastor con odio, un pastor con resentimiento, hermano, predicando la palabra ayer de amor. No sirve, ¿cierto? A usted aquí barriendo de la piedra en la iglesia, ¿sí, no? Limpiando la silla, diciendo: ¿y por qué no otro, solo yo? ¿Sí o no? No. Yo creo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a orar por eso. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar por eso, para que el Señor nos llene del Espíritu de Dios. Y no nos llenemos de otras cosas, hermanos. No nos llenemos de otras situaciones, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Él está listo para eso, para llenarnos. Entonces, cuando Él nos llena, dejamos de ser criticones, murmuradores, tan delicados. Y dentro de 8 días vamos a mirar eso, ¿no? Cómo mantener llenos para no dejar esos espacios, esos vacíos en los cuales el diablo aprovecha, y uno mismo, para meter cizaña dentro de nosotros mismos. Vamos a orar.